Proverbio del día, busquemos la sabiduría. Comentario a Proverbio 27 de bendición. Versículo 1. Este proverbio nos recuerda lo que dice el Señor en Mateo 6:34 y en otro contexto Santiago 4:13 y 14 sobre el día de mañana. Eso no quiere decir que no hayamos de proveer para el día de mañana, sino que no hemos de presumir acerca del día de mañana. En especial, no hemos de dejar para mañana la gran obra de la conversión, la única necesaria, como si estuviésemos seguros del mañana, sino que hemos de procurar escuchar la voz de Dios mientras dura este día de hoy. Hebreos 3:13. No sabemos lo que dará de sí el día, lo que el tiempo lleva encerrado en su seno, antes de darlo a luz. Dios nos tiene sabiamente en la oscuridad acerca del futuro, a fin de que aprendamos a depender de Él y a estar dispuestos continuamente para cualquier eventualidad. Hechos 1:7. Hemos de darle gracias por ocultarnos el futuro si ha de ser adverso. Nos ahorra las preocupaciones. Si ha de ser próspero, nos encantará la sorpresa. Versículo 2. Así como el versículo anterior trata de la jactancia sobre el porvenir, este se refiere al pasado y al presente. Compárese con 25:27 y 2 de Corintios 10:12 y 18 y 12:11. Dejemos que sean nuestras obras, no nuestra boca, las que publiquen nuestras alabanzas. Alabarse a sí mismo es muestra evidente de gran orgullo. Puede haber ocasión justa de vindicarnos, pero no de aplaudirnos. Versículos 3 y 4. La cólera de un necio, que cuando se le provoca no sabe lo que dice ni lo que hace, es más pesada que una piedra grande o un saco de arena, pues lo que no dominan sus pasiones se hunden bajo su peso, como se hunde sin remedio la persona que se pone a nadar con una piedra o con un saco de arena. Es pues de sabios no provocar a un necio cuya ira puede hundir también a otros, sino, si está de mal genio, dejarlo solo. Pero una maldad enraizada es mucho peor. Cruel es la ira, versículo 4, y da paso a bárbaras acciones, pero la enemistad secreta, la envidia de la prosperidad ajena y el deseo de venganza por la menor afrenta son mucho más perjudiciales. Se puede evitar un estado repentino como evitaba David la jabalina de Saúl, pero cuando se convierte en persistente envidia, como le pasó a Saúl, no hay modo de sostenerse delante de ella. Versículos 5 y 6. Es muy bueno y mucho se ha de apreciar el que nos corrijan nuestros amigos y nos digan nuestros defectos. No es genuino el amor que por no ofender encubre, es decir, omite la reprensión. Esta parece ser la mejor interpretación del versículo 5b, nota del traductor. Fieles son, versículo 6, las heridas del que ama. Compárese con Salmo 141:5. Pues son heridas limpias que curan aunque duelan. El deber del médico es curar la enfermedad, no el complacer al paladar del enfermo. En cambio, son peligrosos e importunos, es decir, profusos y aparatosos. Este es el significado del verbo griego en Mateo 26:49, los besos del que aborrece. Así eran los besos de Joab y de Judas. Versículo 7. Aquí, como en otros lugares de este libro, muestra Salomón que en algunos aspectos los pobres llevan ventaja a los ricos, porque 1. Saben disfrutar mejor de lo poco que tienen. El hambre es la mejor salsa. El más rústico manjar, mezclado con buen apetito, es vianda excelente. En cambio, los que banquetean a diario llegan a sentir náuseas del manjar más delicado. 2. Además, los pobres son más agradecidos, pues bendicen a Dios por el pan y el agua, mientras que los ricos piensan que las golosinas más exquisitas escasamente merecen alguna gratitud. Versículo 8. Hay quienes no saben soportar
una residencia fija. Les gusta vagar, hallar una excusa para irse al extranjero sin interés por la obligación que les ata al hogar. Los que así abandonan el puesto que se les ha asignado son como el ave que se va de su nido, volando de rama en rama, descuidando los huevos o los polluelos que quedaron en el nido. Quienes gustan de viajar al extranjero dejan sin hacer el trabajo que tienen en casa. Versículos 9 y 10. El versículo 9 es semejante en cierta medida al versículo 6, aunque ahora no se trata de heridas, de reprensiones, sino de consejo cordial, literalmente del alma, sincero de un buen amigo. En consecuencia se exhortan en el versículo 10 a no dejar a un amigo de casa, que así consuela al hombre. Versículo 9. Pues es un amigo bien probado en toda clase de experiencias. Su compañía y su afecto son como el aceite y el incienso, literalmente, cuyo perfume se difunde fácilmente y agrada a todo el que lo huele. Roboam se perjudicó grandemente por no escuchar los consejos de los mejores amigos de su padre y también suyos. El versículo 10b parece decir a primera vista que acudir a un hermano es como un último recurso en tiempo de aflicción. Compárese con 17:17 y 18:24. Comenta concisamente Ryrie. El versículo no hace de menos al hermano distante, pero recomienda al amigo íntimo. Versículo 11. Aquí el maestro estimula a su discípulo a que se comporte conforme a las enseñanzas que ha recibido de él, a fin de que, si alguien pone en duda o critica la competencia del maestro, pueda éste señalar a sus alumnos como prueba de su capacidad para el oficio, pues las cualidades de un buen profesor se echan de ver en la conducta y en los éxitos de sus alumnos. Puede acomodarse también a los padres con respecto a sus hijos. Los que han recibido buena educación han de conducirse de forma que puedan hacer callar a quienes dicen: joven santo diablo, viejo, y probar lo contrario: joven santo, ángel viejo. Versículo 12. El mal se puede ver venir donde hay tentación. Es fácil prever que si nos metemos en ella habrá pecado y habrá castigo. Dios avisa antes de golpear. Por eso el hombre prudente ve el peligro y se esconde, es decir, evita que el mal le alcance. En cambio, los simples, ingenuos e ignorantes no se percatan del peligro y en lugar de esconderse, siguen adelante y reciben el daño, pues les alcanza el mal. Versículo 13. Este versículo es una repetición de 20:16 y los judíos lo leen de la misma forma, aunque el texto ofrece aquí una variante. En lugar de extraños de 20:16, aquí dice extraña. Versículo 14. El texto del proverbio, nota del traductor, está claro, pero su interpretación, especialmente de la segunda parte, no es tan fácil. Lo más probable es que se trate más bien que de un amigo importuno, de uno que aparenta cordialidad en público y gran interés por la persona. Compárese con él desde temprano de Jeremías 7:13, pero todo es falso. Se le contará por maldición. Puede significar que Dios le castigará por su insinceridad o que se merece que la persona a quien saluda se dé cuenta de sus sentimientos y tenga por maldición la bendición que le dirige. Versículos 15 y 16. El versículo 15 repite ampliando la segunda parte de 19:13. Las rencillas de un vecino son como un fuerte aguacero del que uno puede librarse metiéndose en casa, pero las de la esposa son como lluvia continua que moja dentro de casa, contra la cual no hay otro remedio que la paciencia. Un hombre prudente hará todo lo posible para evitarlas, pero no conseguirá evitar que los vecinos se den cuenta del mal carácter de ella. De la misma manera,
que no se puede ocultar el sonido del huracán ni el olor del perfume. Los alborotadores publican su propia vergüenza, incluso cuando sus amigos íntimos y sus parientes más cercanos tratan de ocultarlas por hacerles un bien. Versículo 17. Las conversaciones sabias y provechosas aguzan el talento y el ingenio de los hombres. Del mismo modo, las cualidades espirituales de los hijos de Dios se estimulan con el trato con otros hermanos. Por eso es tan provechoso el estudio de la palabra de Dios en grupo. El carácter mismo se aguza, se afila y se afina mediante esos contactos sociales, tanto en lo civil como en lo religioso, hasta el punto de que, con frecuencia, personas de genio áspero, de mente obtusa y de voluntad inactiva se hacen mediante esa conversación suaves de genio, brillantes de ingenio y aptos para un oficio o negocio. Versículo 18. Por bajo que sea el oficio que se desempeña, si se cumple con toda diligencia y competencia, obtendrá provecho. Un pobre hortelano dedicado a cuidar higueras no tiene por qué desanimarse, aunque tenga que trabajar con esfuerzo para plantarlas y cuidarlas hasta que hayan crecido. El tiempo llegará en que comerá de su fruto. Compárese con 1 Corintios 9:7. Del mismo modo, un pobre criado que es diligente en servir a su Señor y mirar por sus intereses, tendrá el honor y el provecho que le son debidos. Dios es un buen amo que se ha comprometido a honrar a los que le sirven con fidelidad. Juan 12:26. Versículo 19. Este versículo puede entenderse de dos maneras. 1. De la misma manera que el agua de un estanque tranquilo refleja exactamente los rasgos de la persona que en él se mira como en un espejo, así también en el corazón del hombre se refleja su interior. Si un hombre examina su conciencia, sus pensamientos, afectos e intenciones a la luz de la palabra de Dios, podrá discernir su carácter espiritual del mismo modo que puede ver en un espejo su rostro natural. Santiago 1:23. Así como una persona halla en el agua una copia como de su propio rostro, así también halla en su propio corazón rasgos parecidos a los de sus semejantes, pues Dios ha hecho los corazones humanos de forma parecida, especialmente Meiri. Si ama sinceramente a su amigo, puede estar seguro de que su amigo le ama con la misma sinceridad. Esta segunda interpretación es la más probable. Matthew Henry admite ambas, como hemos visto, nota del traductor. Versículo 20. Se comparan aquí tres cosas que nunca se sacian: el Seol o morada de los muertos, la destrucción, hebreo, Abadá, aquí sin vocales en el texto actual, que probablemente es como el Seol, sinónimo del sepulcro, y los ojos del hombre, órganos que suscitan los deseos, compárese con 1 de Juan 2:16, nunca satisfechos del corazón humano. Pero los que tienen los ojos fijos en el Señor quedan satisfechos y por siempre lo estarán. Aquí vale lo que Agustín de Hipona: nos hiciste Señor para ti, y está tranquilo nuestro corazón hasta que descanse en ti. Versículo 21. De la misma manera que la calidad del oro y de la plata se descubre en el crisol, así también el crisol del hombre son las alabanzas que se le tributan. Si se enorgullece con los aplausos, es un necio que se atribuye a sí mismo gloria que le pertenece a Dios y por tanto no se merece dichas alabanzas. Pero si las alabanzas le inducen a ser más agradecido a Dios, más respetuoso con sus amigos y más diligente en hacer el bien a otros, demostrará con esto que es sabio y bueno. Compárese con 2 Corintios 6:8. El orgullo se reviste a veces con capa de falsa humildad. Versículo 22. Salomón había dicho anteriormente en 22:15 que la vara de la corrección aleja del muchacho la necedad que está ligada en su corazón,
pero ahora muestra que, si eso no se hizo cuando el corazón del niño podía ser moldeado y los vicios no habían arraigado todavía en él, va a ser punto menos que imposible conseguirlo después que se ha hecho mayor. Los golpes de la vara no hacen en él ningún efecto. Las nueces más duras despiden la cáscara cuando se las machaca, pero al necio no se le va la necedad aunque lo machaquen en un mortero. Dios lo machacará un día con eficacia, pero los magistrados tienen la obligación de hacerlo mediante el rigor de la ley. Cuando una persona no se deja gobernar por la fuerza de la razón, del amor y de su propio interés, hay que usar la razón de la fuerza. Versículos 23 al 27. En esta sección Salomón ensalza las ventajas de la vida rural y pastoril. Según Cohen, el objetivo de esta sección es aconsejar a un joven en la elección de su carrera. El comercio internacional que ofrecía la perspectiva de grandes ingresos tentaba a muchos a abandonar las labores agrícolas de sus antepasados. El sabio describe el contento que ofrece la sencilla vida campestre, dándole preferencia sobre las ventajas y comodidades de la ciudad. Trata, pues, de convencer a la gente de que el dinero obtenido en los negocios de la ciudad es inestable. Versículo 24. Fluctúa con los avatares del comercio y de la industria, mientras que el campo ofrece mayor estabilidad, aunque sus beneficios no vengan tan de repente y requieran esfuerzo y paciencia. Por otra parte, el ganado no requiere sembrar ni cegar. El alimento del ganado es fruto espontáneo de la tierra. Versículo 25. Hierba que sale después de cegado el heno, y mientras tanto los corderos le proveerán de lana que las mujeres hilarán en casa para la confección de vestidos. Versículo 26. Los cabritos se pueden